Buen día con todos. En esta oportunidad vamos a trabajar los ciclos de turbinas a gas. El objetivo de esta sesión es que cada uno de ustedes desarrollen balances de energía en ciclos de turbinas a gas, teniendo en cuenta la conservación de la energía con precisión y coherencia. Además, es muy importante que ustedes aprendan a identificar o a analizar qué es lo que sucede en cada uno de los procesos representados en diferentes diagramas, ya sea temperatura, entropía o presión, volumen. Dos equipos que vamos a mencionar en esta oportunidad son la turbina y el compresor. Recordemos que una turbina tiene por objetivo producir potencia, es decir, producir trabajo. En el caso del compresor, la función de este equipo es aumentar la presión de un gas y para eso requiere potencia. Hay que tener en cuenta que las funciones de ambos equipos o los objetivos de estos equipos son diferentes, ¿no? La turbina produce potencia, el compresor aumenta las presiones y en ese objetivo requiere potencia. En ambos casos, algo muy importante que se puede considerar es que la turbina y el compresor pueden trabajar de manera isentrópica. Ya hemos visto anteriormente qué significa isentrópica, la misma entropía. Por lo tanto, diremos que la turbina y el compresor son equipos también adiabáticos. Por el tamaño de estos equipos, la diferencia en la energía potencial en el ingreso y la salida de la turbina y el compresor es despreciable. Asimismo, la energía cinética. En los ciclos de turbina de gas se tiene tres elementos o tres equipos relacionados o asociados a este ciclo. El aire ingresa al compresor y luego este aire a alta presión se dirige hacia la cámara de combustión, en donde al mezclarse con el combustible se genera una reacción química que produce alta cantidad de energía calorífica, o sea, calor. Finalmente tenemos la turbina que genera potencia, trabajo, y finalmente tendremos la salida de gases de escape. La potencia neta de este ciclo está constituida por la resta del trabajo producido por la turbina menos el trabajo o la potencia que se entregó al compresor. Como se puede observar, este ciclo que contiene estos tres elementos es prácticamente un ciclo abierto. Para poder modelarlo termodinámicamente, se está cerrando ese ciclo con este intercambiador de calor que vemos en la parte inferior de este diagrama. Entonces, ahora tenemos un ciclo cerrado y como podemos observar en el diagrama, consta de 4 equipos: el compresor, el intercambiador de calor, la turbina y nuevamente otro intercambiador de calor. Al tener 4 equipos, tenemos 4 procesos claramente definidos. En el compresor sucederá una compresión isentrópica, o sea, un aumento de presión a entropía constante. Recordemos que cada vez que hablamos de isentrópico, nos estamos refiriendo a casos ideales. Luego, del punto 2 al punto 3, tendremos la combustión, en el cual habrá una adición de calor y esta sucederá a presión constante. Del punto 3 al punto 4 tenemos el equipo turbina. En la turbina sucede una expansión isentrópica. Recordemos que el objetivo de esta turbina es producir potencia, no la expansión, sino que esa producción de potencia sucede aumentando el volumen a una entropía constante. Por último, en el proceso 4:1 tenemos el rechazo de calor a presión constante. Estos mismos procesos los vamos a observar en diagramas de temperatura, entropía y presión versus volumen.
Aquí tenemos representado el ciclo ideal que sucede en una turbina de gas. Primero, del punto 1 al punto 2, como podemos observar aquí, tenemos un aumento de temperatura. Ese aumento de temperatura sucede a una entropía constante. Eso quiere decir que la entropía en el punto 1 y en el punto 2 es la misma. Este equipo que se representa entre el punto 1 y el punto 2 es el compresor. Entonces decimos que el compresor es un equipo, en este caso un equipo isentrópico, y el objetivo aquí es aumentar la presión, como podemos observarlo también en este diagrama, ¿no? Del punto 1 al punto 2 se ha aumentado la presión de manera isentrópica. Del punto 2 al punto 3 tenemos la combustión, ¿no?, que se da en la cámara de combustión. Esto hace que ingrese calor y sucede a una presión constante, como lo podemos observar aquí en el diagrama de presión-volumen. Del punto 2 al punto 3 tenemos un ingreso de calor a presión constante. Del punto 3 al punto 4 vemos también que se mantiene la entropía que tenía en 3. Entonces sucede una disminución de temperatura que a la vez es una disminución de presión. ¿Por qué? Porque en esta etapa se produce potencia. Esta es la etapa donde se produce potencia en la turbina. Esto sucede también a una entropía constante. Y luego se regresa desde el punto 4 hasta el punto 1, o sea, se regresa al estado inicial a una presión constante. Y en ese proceso vemos una liberación de calor. Es importante tener en cuenta que el fluido de trabajo en este tipo de ciclos es el aire. Y el aire lo vamos a considerar como un gas ideal. Ahora, para poder definir las ecuaciones en cada una de estas etapas, nos vamos a centrar en la transferencia de energía. Observemos, tenemos un ingreso de calor, una salida de calor y también tenemos una producción de potencia. Viéndolo en el siguiente diagrama, tenemos un ingreso de calor, salida de calor y una producción de potencia. Entonces diremos que la variación de energía en todo este ciclo será la energía, ¿no?, de salida menos la energía de entrada. ¿Y a qué es igual esa variación de energías que la estamos representando nosotros con entalpías? Eso es igual a todos los ingresos de calor, salidas de calor, entradas de trabajo y salidas de trabajo. Entonces aquí tenemos un calor de entrada menos el calor de salida. También tenemos un trabajo, ¿no?, un trabajo de entrada, es el trabajo del compresor, ¿no?, el que usa el compresor, y también tenemos un trabajo de salida. Eso nos va a dar, ¿no?, a cambio el trabajo neto del ciclo. Además, sabemos que el calor en ambos casos sucede en procesos a presión constante, ¿no? Aquí veamos, de 2 a 3, de 4 a 1, sucede a presión constante. Y ya sabemos también que el calor es igual a masa o número de moles por el calor específico delta T, ¿no? Este calor específico será a presión constante. Entonces, nos vamos para acá. Calor de entrada va a ser igual al número de moles por calor específico y delta T, temperatura 3 menos temperatura 1 para el calor de entrada, ¿no?, en esta parte. Y para el calor de salida será número de moles por el calor específico y temperatura final menos temperatura inicial. En este caso, temperatura final es la temperatura 1 menos la temperatura inicial sería 4. En este caso vamos a tener un calor negativo, ¿no?, porque sabemos que sale. Si queremos tener valores absolutos, simplemente restamos temperatura mayor menos temperatura menor. Y ya sabemos además que cuando trabajamos a entalpías constantes, el calor es igual a delta de H. Por lo tanto, el calor de entrada también lo podemos encontrar restando entalpía 3 menos entalpía 4. Mientras que el calor de salida
será entalpía 1 menos entalpía 4, o al contrario. Ahora, la eficiencia térmica en el ciclo, un ciclo de turbina de gas, que también es denominado ciclo de Brayton, con las 4 etapas que ya hemos mencionado en diapositivas anteriores. Cuando nosotros determinamos la eficiencia de un ciclo, como también se vio en la clase anterior, esta es igual al trabajo entre calor de entrada, pero hay que tener en cuenta el trabajo neto, ¿no? ¿Qué indica el trabajo neto? El trabajo neto es la resta entre el trabajo producido, o sea, el trabajo de la turbina, menos el trabajo suministrado al compresor, o sea, el trabajo que se gastó, ¿no? Usado, por ejemplo, ¿no? Entonces nos quedaremos con el trabajo neto. Si reemplazáramos, como ya hemos visto anteriormente, cuando iniciamos el tema de segunda ley termodinámica, podríamos quedarnos con esta segunda fórmula, porque sabemos que el trabajo es igual al calor de entrada menos el calor de salida. Por lo tanto, si nosotros consideramos el CP y las temperaturas, la fórmula quedaría de este modo. Sabemos que si simplificamos esto, podríamos quedarnos con la eficiencia del ciclo de Brayton es igual a 1 menos temperatura 4 menos temperatura 1 entre temperatura 3 menos temperatura 2. Ahora, cuando nosotros hagamos un análisis, por ejemplo, a los ciclos adiabáticos, vamos a llegar a esta fórmula. De tal manera que ahora nuestro ciclo de Brayton será considerado igual a 1 menos la división de 1 entre RP, que es la relación de presiones, que ya también lo vimos anteriormente, relación de presiones, elevado a la K menos 1 entre K. Otro punto muy importante que debemos tener en cuenta en los ciclos de turbinas a gas, o el ciclo de Brayton, es que la turbina y el compresor se están manejando como equipos isentrópicos. Recordemos que la palabra isentrópico nos refiere a que el equipo trabaja de manera ideal, sin considerar pérdidas. Pero también nosotros vamos a analizar el equipo cuando sea real. Para esto nos van a dar un término que se llama eficiencia isentrópica, que también se ha mencionado anteriormente. La eficiencia isentrópica relaciona el trabajo real y el trabajo ideal, el real entre el ideal. Solo que hay una diferencia entre el compresor y la turbina. Veamos, en el caso de la eficiencia isentrópica para el compresor es el trabajo isentrópico entre el trabajo real, mientras que para la turbina es el trabajo real entre el trabajo isentrópico. Recordemos que este valor de eficiencia isentrópica nos va a dar valores entre 0 y 1, no mayor que 1. Por lo tanto, el numerador siempre tendrá un valor menor que el denominador. Observemos acá. En el compresor, el trabajo ideal, ¿no?, o el trabajo isentrópico que se utiliza en el ciclo va a ser menor que el trabajo real. O sea que un compresor va a gastar más de lo ideal. Mientras que en una turbina, la turbina produce potencia, ¿ya? En este caso, vamos a tener una potencia producida real menor que la potencia producida ideal o isentrópica. Ya se vio entonces cómo es que funciona un ciclo de turbinas a gas o un ciclo de Brayton de manera ideal. Ahora vamos a ver que este ciclo de Brayton puede actuar con un equipo adicional al cual llamamos regenerador. Entonces este ciclo es un ciclo de Brayton con regeneración. Los gases que escapaban de la turbina salen todavía calientes. Entonces, esta energía de esos gases calientes se van a aprovechar calentando el aire que está saliendo del compresor. De esta manera, el aire que sale del compresor,
que estaba en este punto, se calentará un poco más y ahora saldrá, ¿no?, con una temperatura más alta, y eso hará que en la combustión se requiera menos energía para producirse la reacción química. Ahora vemos este proceso o el ciclo de Brayton con regeneración en cada una de sus etapas. Primero, recordemos que teníamos el ingreso de aire. El aire ingresa en el punto 1 al compresor y sale en el punto 2 más caliente. Como podemos observar acá, tenemos una temperatura 1 y una temperatura 2 más caliente. Sin embargo, no va a pasar directamente a la cámara de combustión, ¿no? O sea, no pasa directamente hasta el punto 3. Para ir desde el punto 2 hasta el punto 3, que habíamos visto, ¿no?, en diapositivas anteriores, en el ciclo ideal sin regeneración, ¿no?, para pasar hasta el punto 3, va a pasar anteriormente por el punto 5. ¿Y qué pasa en el punto 5? Aumenta un poco más su temperatura, ¿ya? Entonces, al aumentar la temperatura en el punto 5, como podemos observar acá, ahora tenemos, ¿no?, que el proceso de 2 a 5 es el regenerador, o sea, calentamiento del aire con los gases producidos, ¿no?, de la turbina y que pasan por ese regenerador. Luego, en el punto 5, que ya se tiene más temperatura, recién tenemos desde el punto 5 al punto 3, recién en esta etapa tendremos el calor de entrada, ¿ya? O sea, el calor de entrada por la combustión. Por aquí también va a haber un calor de entrada, ¿no?, porque realmente va a aumentar también su temperatura. Pero el mayor calor que vamos a tener es el calor debido a la combustión, desde el punto 5 hasta el punto 3. Luego, como vimos anteriormente, del punto 3 al punto 4, la turbina es isentrópica y en la turbina disminuye la presión y también la temperatura. Pero miren, en el punto 4 todavía está alto, ¿no? La temperatura es alta con respecto a 2, con respecto a 1. Entonces es importante aprovechar esa energía que tiene, ¿no?, a la salida de la turbina para poderla pasar, ¿no?, como vemos aquí, ¿no?, por un regenerador. Entonces aquí en el regenerador baja su temperatura, pero solamente hasta el punto 6. De todas maneras sigue siendo alto, ¿no? Y luego ya se cerrará el ciclo regresando hasta el punto 1. Recordemos que este proceso del punto 4 hasta el punto 1 era a presión constante. Entonces aquí tenemos ya más términos de calor. Tenemos el calor de entrada en la combustión, el calor de salida, un calor también que proporciona la regeneración, ¿no?, al aire, y ahí nos referimos a este calor. Y además hay un calor que sale del regenerador, ¿no?, y tenemos este de acá. Ese calor que sale del regenerador realmente es el calor que se da a los gases, ¿no?, al aire que salía del compresor, ¿ya? Ahora, ese calor constituye un calor que se ahorra. Porque, ¿qué pasa? Si yo hubiera tenido, vamos a colocar una temperatura 2, ¿no?, para llevarlo a la temperatura 3, directamente hubiera necesitado cierta cantidad de combustible, ¿no?, para llevar a cabo la reacción de combustión acá. Sin embargo, como aquí ya entra un poquito más caliente en T5, entonces aquí recibe un calor, ¿no?, y resta calor al combustible, ¿no?, que puede recibir en esta cámara de combustión. Y no estamos desperdiciando nada, ¿no? Al contrario, estamos ahorrando o aprovechando la energía que salía por acá, ¿no?, ya que estos gases de la turbina salían todavía a una temperatura muy alta, de 4. Entonces, ese calor, ¿no?, de regeneración, ¿no?, el real, es constituido por H5 menos H2. O sea, ese calor que le dan aquí al aire es H5 menos H2. Pero hay también un calor máximo de regeneración, el cual se encuentra entre la temperatura 4 o el punto 4 y el punto 2. Eso quiere decir que entre estos dos puntos, ¿no?,
la temperatura que tenían los gases en el punto 4 podía darse todo ese calor hasta llegar al punto 2. Entonces aquí tenemos un calor de regeneración máximo que es igual a la entalpía 4 menos la entalpía 2. Si nosotros ahora vamos a encontrar la eficiencia de este tipo de ciclos con regeneración, podemos dividir el calor de regeneración real menos el calor de regeneración máximo. Reemplazando, tenemos esto. Aquí debía ser calor de regeneración máximo. Y vale indicar que estas fórmulas son para sus posiciones de aire estándar. Que es aire estándar, condiciones estándar como un gas ideal. Y ahora observemos este ciclo de Brayton, que además de tener un regenerador, ¿no? Recuerden que el regenerador sirve para aprovechar los gases calientes que salían de la turbina. Ahora lo que se va a tener es, además, otros equipos, como podemos observar acá. Un compresor más y una turbina más. Además, otra cámara de combustión. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Fíjense, el aire ingresa a un compresor 1, aumenta la presión, ¿ya? Entonces tenemos una presión 1 y sale del compresor a una presión 2. Pero ¿qué pasa? Va a ingresar nuevamente ese aire a otro compresor. Pero para que ingrese a ese compresor, le vamos a quitar un poco de calor bajándole la temperatura. Bajamos la temperatura un poco más, ¿ya? Y ahora tenemos, ¿no?, una presión un poco más baja en 3 y vamos a subir aún más la presión teniendo ahora el punto 4. Entonces, ¿qué hemos logrado? ¿No? Hemos logrado tener una presión final mucho más grande que la presión inicial. Igual, como vimos anteriormente, tenemos acá una temperatura 4, pero ¿qué vamos a hacer? No lo vamos a ingresar directamente a la cámara de combustión, sino todavía lo vamos a calentar más en el regenerador, porque recuerden que los gases que salen de la turbina todavía vienen calientes. Entonces aquí tenemos una temperatura 4 y luego tendríamos una temperatura 5 mayor que la temperatura 4. Luego, los gases que salen del regenerador, que es el aire, ingresa a una cámara de combustión inicial, ¿no? Recibe un calor de entrada. Sale entonces con un calor alto, en el punto 6. Y en el punto 6 va a generar trabajo en una turbina, ¿no? Ingresa a una turbina, genera un trabajo que le vamos a poner trabajo 1. Pero como los gases salen calientes, ¿no?, y todavía en el punto 7 hay mucho calor, ¿no?, vamos a hacer que todavía pase a otra combustión, ¿no? Podría pasar también directamente a otra turbina, pero para asegurarnos le vamos a dar más calor para que salga todavía más alto esa energía, ¿no?, esa energía calorífica antes de ingresar a la segunda turbina. Luego en la segunda turbina tendremos más trabajo, trabajo 2. En total tendríamos un trabajo neto del ciclo. ¿A qué es igual ese trabajo neto del ciclo? Será igual al trabajo 1 que se produjo más el trabajo 2. Pero recuerden que cuando hablamos de trabajo neto es el trabajo de expansión menos el trabajo de compresión. En el trabajo de expansión tenemos trabajo 1 más trabajo 2. Y ahí le vamos a restar la energía que se usa, o sea, digamos que la potencia que se usa, no le voy a poner potencia, no le voy a poner P, sino, le vamos a poner, trabajo 3 y trabajo 4. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa es una potencia que utilizan los compresores. ¿Ya? Trabajo 3 menos el trabajo 4. Eso nos dará ahora el trabajo neto de este ciclo. Y recordemos que después de la turbina que se produce, ¿no?, la última cantidad de trabajo, se producen gases calientes del punto 9, que todavía estos gases calientes van a ingresar al regenerador para dar su energía al aire que salía del compresor. Bueno,
Como pueden observar, a más equipos, más etapas se puedan tener, por ejemplo, 1, 2, 3, ya vemos que a más compresores, ¿qué es lo que vamos a ganar? Vamos a ganar eficiencia. Entonces, si yo pongo un compresor más, voy a ganar más eficiencia, o sea, voy a tener más trabajo en función al calor que se está suministrando a este ciclo. Sin embargo, luego de elaborar, ¿no?, un análisis, nosotros tendríamos que analizar la parte económica. ¿Es factible? ¿No? A lo mejor, a ver, si a lo mejor tengo un solo compresor y una turbina, vamos a suponer que mi eficiencia fuera 30%. Si tengo 2 turbinas y 2 compresores, a lo mejor la eficiencia sube al 50%, vamos a imaginar algo. Si pongo 3 compresores y 3 turbinas, claro, siempre con regeneradores, a lo mejor la eficiencia sea 53%. Si pongo 4 compresores y turbina, a lo mejor la eficiencia sea solamente 55%. Como ven, aquí la eficiencia sube ya muy poco. Entonces, a lo mejor nosotros invertimos mucho en equipo y no ganamos mucha eficiencia. Entonces, eso tendría que analizarse antes con los cálculos, ¿no?, para poder tomar decisiones a ver si se implementan o no más equipos. Bueno, no dejen de revisar la bibliografía sugerida, sobre todo el libro guía que tenemos nosotros para el curso, que es Termodinámica de Sengel, para poder ahondar un poquito más y comprender lo que significa este ciclo de turbinas de gas.